Si usted tiene diabetes, prediabetes o simplemente quiere proteger su azúcar a partir de los 50 o 60 años, hay algo fundamental que necesita comprender desde el inicio. No todas las frutas interactúan igual con su metabolismo. Y esto es clave, porque aquí aparece uno de los errores más frecuentes que veo semana tras semana en consulta. Por un lado, personas que eliminan la fruta por completo por miedo a que les suba el azúcar. Y por otro, personas que la consumen sin ningún criterio, convencidas de que, como es natural, no puede hacer daño. Ambas posturas parten de una buena intención, pero ninguna es correcta. Soy el Dr. Lucas Herrera, médico especializado en prevención de la diabetes y envejecimiento saludable, y hoy quiero explicarle algo con total claridad. Hay frutas que pueden ayudarle de verdad a estabilizar el azúcar, y otras que, aunque tengan fama de saludables, pueden sabotear su control glucémico si se consumen mal. Porque cuando hablamos de diabetes, no gana quien come menos, gana quien elige mejor y entiende lo que su cuerpo necesita. Las frutas que juegan a favor de su azúcar. Vamos a empezar por las frutas que trabajan con su metabolismo, no contra él. La primera es la guayaba, especialmente cuando no está demasiado madura. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque rara vez se la menciona cuando se habla de diabetes, a pesar de que es una de las frutas más interesantes desde el punto de vista metabólico. La guayaba suele pasar desapercibida, pero en realidad combina algo muy poco común, una cantidad muy elevada de fibra soluble, altos niveles de vitamina C y compuestos naturales que ralentizan la velocidad con la que el azúcar pasa a la sangre. Esto marca una diferencia importante, porque en el organismo no solo importa cuánto azúcar entra, sino la rapidez con la que lo hace. Cuando la guayaba está poco madura, esa fibra actúa como un regulador natural. El azúcar no llega de golpe, no genera sobresaltos, sino que se libera de manera progresiva, permitiendo que el cuerpo mantenga un equilibrio más estable. Y cuando ese equilibrio se sostiene en el tiempo, la respuesta de la insulina mejora. Por eso, a diferencia de muchas otras frutas, la guayaba no provoca los picos bruscos que tantas veces vemos reflejados en el glucómetro. En lugar de eso, aporta una sensación de saciedad más duradera y una energía más pareja, sin subidas ni caídas repentinas. Es una fruta que no obliga al organismo a defenderse, sino que le permite trabajar con más calma. Y aquí está la clave que muchos no conocen. No todas las frutas que parecen inofensivas se comportan bien en un metabolismo sensible al azúcar. Sin embargo, la guayaba, cuando se encuentra en su punto adecuado, puede convertirse en una aliada silenciosa. No llama la atención, no promete milagros, pero ayuda a que el azúcar se mantenga más estable, que es justamente lo que buscamos cuando hablamos de diabetes o prediabetes. Por eso digo siempre que la guayaba es un ejemplo claro de cómo una fruta sencilla, bien entendida, puede marcar una diferencia real. No por ser exótica ni por estar de moda, sino porque su estructura natural respeta el ritmo del cuerpo y le facilita la regulación en lugar de dificultarla. La manzana verde es otra fruta clave cuando hablamos de control del azúcar, aunque muchas veces se la mete en el mismo saco que cualquier otra manzana, y ahí está el error. Su verdadero valor está en la pectina, una fibra soluble que actúa dentro del intestino como una especie de malla natural. Esa malla no bloquea, pero sí ordena el paso de la glucosa, haciendo que la absorción sea más lenta y progresiva. Cuando la glucosa entra de forma gradual, el cuerpo no necesita reaccionar con urgencia. No hay picos bruscos, no hay subidas repentinas que luego obliguen a caídas igual de rápidas. Y ese equilibrio sostenido es precisamente lo que más protege al metabolismo en personas con diabetes o resistencia a la insulina. Pero la manzana verde no solo trabaja a nivel del azúcar. También genera saciedad real, de esa que se mantiene en el tiempo. Y esto no es un detalle menor, porque cuando el cuerpo se siente saciado, la mente se calma. Hay menos ansiedad, menos búsqueda de algo dulce y menos impulsos que terminan desordenando todo el día. Aquí aparece un punto que muchos subestiman. Cuando la saciedad está presente, el control del azúcar se vuelve más fácil casi sin esfuerzo. No porque uno se obligue, sino porque el cuerpo deja de pedir con urgencia. Y en ese contexto, la manzana verde se convierte en una aliada silenciosa, no porque sea light, sino porque ayuda a sostener la estabilidad, que es lo que realmente marca la diferencia en el manejo de la diabetes.
La pera, siempre que no esté excesivamente madura, es otra opción muy interesante cuando se busca cuidar el azúcar. A simple vista puede parecer una fruta común, incluso discreta, pero su composición juega a favor del metabolismo. Tiene un alto contenido de agua, una cantidad relevante de fibra y un índice glucémico bajo cuando se consume en su forma natural, entera y no procesada. Esa combinación hace que la carga de azúcar no llegue de golpe. La fibra ralentiza la absorción y el agua aporta volumen sin añadir glucosa, lo que permite que el cuerpo procese mejor lo que recibe. De esta manera, el organismo no se ve forzado a reaccionar con subidas bruscas ni con respuestas hormonales exageradas. Aquí aparece una relación que pocas veces se explica con claridad. Un intestino que funciona de manera regular y sin irritación responde mejor a la insulina. Cuando el tránsito intestinal es lento o está alterado, la inflamación aumenta y la glucosa se vuelve más difícil de manejar. La pera, al favorecer un funcionamiento intestinal más estable, contribuye indirectamente a mejorar esa respuesta. Por eso la pera no es solo una fruta que alimenta. Es una fruta que prepara el terreno metabólico, ayudando a que el cuerpo gestione el azúcar con más eficiencia. Y cuando el terreno está bien preparado, el control glucémico deja de ser una lucha constante y pasa a ser un proceso mucho más estable. Con las fresas ocurre algo especialmente interesante y suele romper muchos mitos. Muchos pacientes se sorprenden cuando las menciono, porque durante años se les dijo que debían evitar casi toda fruta. Sin embargo, la realidad metabólica es muy distinta. Las fresas son bajas en azúcar, tienen una carga glucémica reducida y además están llenas de antioxidantes que protegen las células. Esa combinación hace que, al consumirlas, el azúcar no suba de forma brusca. No producen esos picos repentinos que generan cansancio, hambre poco después o descontrol en las mediciones. Al contrario, el cuerpo las procesa con calma, sin sobresaltos, lo que ya de por sí es una ventaja enorme. Pero hay algo más profundo. Cuando las fresas se consumen de forma regular y en cantidades normales, mejoran la sensibilidad a la insulina. Es decir, ayudan a que la insulina haga mejor su trabajo, que la glucosa entre en las células y no se quede circulando en la sangre. Y esto es clave en personas con diabetes tipo 2 o resistencia insulínica, donde el problema no siempre es el azúcar que entra, sino la dificultad del cuerpo para utilizarla. Por eso las fresas no solo son permitidas. Bien entendidas, se convierten en una fruta que acompaña al metabolismo, reduce el estrés glucémico y aporta protección a largo plazo, algo que marca una diferencia real en el control del azúcar. Los arándanos merecen una mención especial, y no por moda ni por marketing, sino por lo que hacen a nivel metabólico. A simple vista parecen una fruta pequeña, casi insignificante, pero su efecto en el cuerpo es mucho más profundo de lo que muchos imaginan. No solo tienen poco azúcar, sino que están cargados de polifenoles, unos compuestos que actúan directamente sobre la forma en la que la insulina se comunica con las células. Y aquí está la clave que casi nadie explica bien. En la diabetes tipo 2, el problema principal no siempre es la cantidad de azúcar que se consume, sino que las células dejan de escuchar a la insulina. Los arándanos ayudan precisamente en ese punto. Favorecen que la señal de la insulina sea más clara, más eficaz, de modo que la glucosa pueda entrar donde debe entrar y no quedarse circulando en la sangre causando daño. Por eso su beneficio va más allá del contenido de azúcar. En otras palabras, no se trata solo de que aporten poco azúcar, sino de que enseñan al cuerpo a manejar mejor la que ya tiene. Esa es la razón por la que desde el punto de vista clínico, los arándanos se encuentran entre las frutas más recomendadas para personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Son pequeñas, sí, pero su impacto es grande cuando se entienden y se usan con criterio. El kiwi es otro gran aliado que muchas veces pasa desapercibido, y no debería. No destaca solo por su sabor, sino por la combinación tan particular de fibra, vitamina C y enzimas digestivas que aporta al organismo. Esa mezcla no actúa de forma aislada, actúa en cadena. Cuando la digestión se vuelve más eficiente, el cuerpo deja de estar en un estado constante de irritación interna. Y cuando esa irritación baja, especialmente a nivel intestinal, ocurre algo muy importante. La respuesta a la insulina mejora.
Un intestino menos inflamado permite que los nutrientes se absorban de manera más ordenada y progresiva, sin sobresaltos. Por eso el kiwi no solo nutre, sino que prepara el terreno metabólico. Facilita la digestión, reduce la carga inflamatoria y, como consecuencia directa, el impacto del azúcar sobre la sangre es más moderado y predecible. En personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, ese efecto acumulado puede marcar una diferencia real en el control diario del azúcar. Y por último, la papaya, una fruta que suele generar dudas y que muchas veces se juzga de forma injusta. Aquí es importante entender algo fundamental. No es la fruta en sí la que determina el impacto sobre el azúcar, sino cómo el cuerpo la procesa, y eso depende en gran medida de la cantidad. La papaya contiene enzimas digestivas muy potentes que ayudan a descomponer mejor los alimentos. Cuando la digestión es más eficiente, el organismo entra en un estado de menor inflamación interna. Y cuando la inflamación baja, especialmente a nivel intestinal, la insulina puede trabajar con mayor eficacia. Ahí está la relación directa. Una digestión más limpia reduce el estrés metabólico, y menos estrés metabólico se traduce en un control glucémico más estable. Por eso, en cantidades moderadas, la papaya no solo no perjudica, sino que puede favorecer el equilibrio interno. El verdadero problema aparece cuando se pierde la medida. El exceso convierte un alimento útil en una carga innecesaria. Por eso siempre lo repito, la papaya no es el enemigo es consumirla sin control. Ahora bien, después de entender qué frutas pueden ayudar a estabilizar el azúcar, es igual de importante hablar de las que conviene evitar o al menos limitar con mucha conciencia. Y no porque sean malas en sí mismas, sino porque el cuerpo después de los 50 o 60 años ya no las procesa igual que antes. Este es un punto delicado, porque aquí es donde muchas personas se confunden. Algunas eliminan la fruta por completo por miedo a los picos de azúcar. Otras, en cambio, la consumen sin ningún criterio, pensando que por ser natural no puede causar problemas. Y curiosamente, ambas decisiones pueden llevar al mismo resultado: descontrol glucémico. Y aquí viene lo importante: muchas de estas frutas son consideradas saludables por la mayoría de la población. Pero en diabetes, saludable no siempre significa adecuado. Veamos entonces, con claridad y sin alarmismo, cuáles son las frutas que conviene evitar o limitar mucho, y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando usted entiende la causa, deja de cometer el error, incluso sin darse cuenta. Las frutas que conviene evitar o limitar mucho merecen una explicación más profunda, porque aquí es donde se generan la mayoría de las confusiones, los miedos innecesarios y, paradójicamente, muchos de los desajustes que veo cada semana en consulta. Empecemos por dejar algo claro desde el inicio. Evitar no significa demonizar, y limitar no significa prohibir para siempre. Significa entender cómo responde el cuerpo, especialmente después de los 50 o 60 años, cuando la sensibilidad a la insulina ya no es la misma y cualquier exceso se paga más caro que antes. Tomemos el caso del plátano muy maduro. Durante años se ha vendido como una fruta energética, natural y perfecta. Y lo es, para ciertos contextos metabólicos. El problema aparece cuando el plátano está demasiado maduro. En ese punto, gran parte de sus almidones ya se han transformado en azúcares simples. Es decir, el cuerpo ya no tiene que hacer prácticamente ningún trabajo para convertirlo en glucosa. Entra rápido, sube rápido y, como consecuencia, obliga al páncreas a reaccionar de forma brusca. En personas con resistencia a la insulina, que son muchas más de las que creen, ese pico inicial va seguido de una bajada igualmente brusca. Y ahí es donde empieza el círculo vicioso: cansancio repentino, hambre poco después, ansiedad por dulce y una sensación general de descontrol que se arrastra durante horas. No es casualidad que muchos pacientes me digan: doctor, después del plátano me siento bien un rato, y luego fatal. No es debilidad, es fisiología. El cuerpo interpreta ese plátano muy maduro como una carga rápida de azúcar, no como un alimento regulador. Y cuando eso se repite, día tras día, el metabolismo aprende a desregularse. El mango es otro ejemplo clásico de fruta engañosa. Tiene vitaminas, antioxidantes y una imagen muy saludable. Hasta ahí, todo cierto.
pero también tiene una densidad de azúcar elevada y una carga glucémica considerable. El problema no es solo el mango en sí, sino cómo suele consumirse, solo, en grandes cantidades y muchas veces sin ningún otro alimento que amortigüe su impacto. Cuando el mango entra sin freno, el cuerpo recibe una señal clara: azúcar disponible de forma rápida. En personas con diabetes activa o prediabetes avanzada, esa señal se traduce en picos difíciles de controlar. Y lo más traicionero es que el mango no sacia proporcionalmente a la carga glucémica que aporta. Se come fácil, entra suave, sabe bien, pero desestabiliza más de lo que aparenta. Por eso, cuando alguien me dice que come sano pero incluye mango con frecuencia y no entiende por qué su glucosa no mejora, la respuesta suele estar ahí. No es que esté haciendo todo mal. Es que un solo detalle mal elegido puede sabotear muchos aciertos. Y luego están las uvas, que cierran esta lista por una razón muy clara. Las uvas concentran mucho azúcar en un volumen muy pequeño. No requieren masticación prolongada, no generan sensación real de saciedad y se consumen casi sin darse cuenta. Eso las convierte en una bomba silenciosa para el control glucémico. En adultos mayores con diabetes, las uvas son especialmente problemáticas porque elevan el azúcar de forma rápida y sostenida, sin que la persona perciba que ha comido mucho. He visto incontables registros de glucosa dispararse tras un simple racimo pequeño. Y aquí aparece otro error común: pensar que por ser pequeñas y naturales no cuentan. Cuentan y mucho. El cuerpo no mide los alimentos por su tamaño ni por su fama, los mide por el impacto metabólico que generan, y en ese sentido, las uvas suelen salir mal paradas cuando hay resistencia a la insulina. Todo esto nos lleva al mensaje central que quiero que se lleve hoy, porque es la clave que cambia la relación con la comida y con el azúcar. La fruta no es el enemigo del diabético. El verdadero enemigo es la falta de estrategia. Porque no es lo mismo fruta entera que fruta en jugo, donde la fibra desaparece y el azúcar entra sin freno. No es lo mismo fruta poco madura que fruta sobremadura, donde el azúcar ya viene preprocesado. No es lo mismo una fruta rica en fibra que una fruta concentrada en glucosa. Y no es lo mismo elegir con conciencia que comer por impulso. El metabolismo no responde a etiquetas morales como bueno o malo. Responde a señales. Y cada fruta envía una señal distinta según su composición, su maduración y la forma en que se consume. Por eso siempre repito en consulta una frase que resume todo este enfoque y que vale más que cualquier lista cerrada. No es la fruta la que decide su azúcar. Es cómo su cuerpo interpreta lo que usted le da. Cuando usted entiende esto, deja de vivir con miedo a la comida y empieza a tomar decisiones con criterio. Ya no necesita eliminarlo todo ni caer en extremos. Necesita información, repetición y coherencia. Si este contenido le ayudó a entender algo que nadie le había explicado de esta manera, suscríbase al canal. Aquí no prohibimos desde el miedo, enseñamos a elegir desde el conocimiento y la experiencia clínica real. Nos vemos en el próximo video. Y recuerde siempre esto: su salud no se cuida con sacrificios heroicos de un solo día, se cuida con decisiones correctas, repetidas cada día.